Bueno, nosotros continuamos con nuestro curso acerca de la historia de la Iglesia. Como bien recordarán, estamos todavía en este periodo que se conoce como la Alta Edad Media, es decir, ese periodo intermedio que abarca el año 1054 a 1303. La semana pasada, al ver ese estado en que el papado, que ya estaba mostrando esas raíces que iban a derivar en la estructura que tiene hoy, algunos por supuesto intentaron buscar una reforma y vimos que de nuevo la respuesta vino de los monasterios. Hubo dos respuestas principales, ¿verdad? Entonces, dentro de esos movimientos siempre estaba ese énfasis en una vida célibe, la pobreza y la obediencia. Pero en esta ocasión ese modelo se quiso trasladar también al papado y se buscó una reforma de lo que ahí ocurría para evitar precisamente todos esos excesos, lo que llevó a esa confrontación más famosa entre el Papa Gregorio y el rey Enrique o el emperador Enrique. ¿Por qué? Porque este emperador quería mantener el poder sobre a quien designaba él como obispo en cada ciudad y en cada lugar. Él quería tener eso a su favor, para así colocar a aquellas personas que iban a ser leales a sus políticas, que iban a favorecer cualquier idea que él quisiera llevar a cabo. Pero Gregorio luchó contra ello. Pero eso no terminó con la muerte de ninguno de los dos. Es decir, el hijo de Enrique también quería continuar con esa intención de que fuera el Estado quien estuviera designando los obispos, y también otros obispos y papas se llegaron a oponer. Finalmente ellos llegaron a una especie de acuerdo mixto. Pero no fue lo único que ocurrió. Vimos también que de manera particular en esta época destacan lo que se conocen como las cruzadas. Ahora bien, el nombre en parte se debe a la indumentaria que algunos llegaron a portar. Si ustedes buscan imágenes verán que es muy común que ellos llevaran una cruz de color rojo como su señal al frente, a modo de pectoral. Ahora bien, la primera cruzada se dio en el año 1095 en un discurso que motivó a las masas de parte del Papa Urbano II. Ante esto, todo aquel que desee investigar más al respecto, sí tengo que hacer una aclaración. Dependiendo de las fuentes, ustedes van a encontrar que aunque es innegable que hubo un componente religioso en estas cruzadas, hay quienes las quieren limitar a solamente un aspecto religioso. O sea, ustedes van, por decir, un canal popular, donde ustedes, los que tienen acceso a internet, ponen en YouTube, ponen las cruzadas, les va a salir un documental de este canal History. Pero, o sea, todo como lo ponen ahí es como si esto fuera una batalla solamente musulmanes versus cristianos, ignorando muchos otros factores. Claramente es una visión parcializada de lo que ocurrió. Claro que hubo un componente religioso, porque como les mencioné al final de la clase pasada, había una meta, y esa era recuperar la Tierra Santa, es decir, Jerusalén. Las peregrinaciones a Jerusalén se habían hecho comunes. Y aunque muchos de los que hemos llamado gigantes o padres de la iglesia escribieron contra ellas porque había una gran superstición en esas peregrinaciones, lo cierto es que muchos todavía las realizaban. Y en realidad, al principio tampoco los musulmanes se opusieron a ello, porque para ellos también resultaba un negocio tener personas que estuvieran viajando hacia allá. Pero estaba esa intención de que algunos todavía tenían como meta en su vida hacer una peregrinación a lo que llamaban la Tierra Santa. Pero llegó este momento en que este Papa Urbano II llamó a la misión de recuperarla de esos infieles musulmanes. Entonces, para aquellos que eran pobres, había una oportunidad no solamente de involucrarse en una jornada, por decirlo así, con la bendición del Papa, sino también una oportunidad de empezar de nuevo. Y de esa manera, al recuperar esas tierras, tener una nueva vida. Lo cierto del caso es que no a todos les sucedió. Algunos llegaron a quedar
en situaciones peores de las con las cuales habían salido, porque no eran personas preparadas para la batalla, y al atravesar distintas ciudades quedaron como esclavos de algunos lugares donde fueron derrotados. Entonces, no todos los que salieron llegaron a Jerusalén para tomarla, algunos quedaron a medio camino, algunos llegaron simplemente a morir por las condiciones y lo peligroso de los caminos. Entonces, aunque el llamado motivó a las masas, realmente lo que Urbano más tenía en mente era una campaña organizada, pero lo que se dio fue más un movimiento de muchos grupos liderados por distintas personas. Habían distintos líderes, por decirlo así. Entonces no fue ese movimiento organizado que tenían más en mente, de ir todos de una vez a conquistar la Tierra Santa. Entonces, muchos de ellos eran pobres, sin esa preparación militar, y algunos llegaron a quedar en peores condiciones que cuando salieron. Pero eso es quizás lo que le llegó a dar ese carácter milagroso a aquellos que sí lograron llegar y que en última instancia sí conquistaron en esa primera cruzada la Tierra Santa. ¿Cuándo se dio eso? Bueno, ahí simplemente he puesto las fechas y yo les voy a estar contando algunos detalles de algunas de ellas. Como vimos, Urbano la llamó a esta cruzada en el año 1095. Como tal, esta primera cruzada se fecha del año 1096 al 1099. Entonces, hubo un espacio de 3 años para que se pudiera dar aquella meta de conquistar Jerusalén. ¿Pero por qué mencionaba este aspecto que se veía casi hasta milagroso? Bueno, porque precisamente hablando de personas sin preparación militar, pobres, con pocas posesiones, lograron al final el cometido de expulsar a los que estaban ahí, a los musulmanes, aunque la mayoría de ellos provenían de Egipto. Entonces, luego de muchas dificultades, ellos lograron esa misión. Aquellos que morían en este intento de conquistar Tierra Santa, el Papa había prometido perdón absoluto de cualquiera que fuera su pecado. Entonces, por eso les digo, no podemos eliminar el componente religioso y lo que había detrás de ello, pero algunos lo que estaban buscando era un mejor futuro económico. Al final, por espacio de casi 90 años, entonces Jerusalén fue reclamada de nuevo, por decirlo así, para los cristianos, hasta que volvió a caer, y por eso nos da la tercera cruzada que tenemos en el año 1187. La segunda que tenemos ahí no fue para reclamar Jerusalén porque todavía era parte de los cristianos, por decirlo así, sino que esta segunda fue para tomar una ciudad llamada de Edesa. Estos movimientos a veces también eran apoyados por predicadores. En el caso de la primera cruzada, el más famoso es uno que se llamó Pedro el Ermitaño. Y por medio de su predicación fue que llegó a atraer a muchos para que se involucraran. La tercera cruzada entonces sí se da en respuesta a la caída de Jerusalén. Una vez más, entonces los musulmanes vuelven a retomar el dominio que habían perdido, y entonces otra vez se llama a tomar las armas y a reconquistar esa tierra que se había perdido. En ese sentido, no lo pudieron evitar, pero se dice que uno de estos líderes, llamado Ricardo I, o conocido también como Ricardo Corazón de León, hizo un acuerdo con el sultán Saladín, en el cual al menos quedó un permiso para que los cristianos pudieran peregrinar a Jerusalén. Después de ella es poco lo que nosotros podemos rescatar. Por ejemplo, la Cuarta Cruzada fue un desastre. En lugar de atacar a los musulmanes, en esa lo que se dio fue que los cruzados prácticamente fueron como mercenarios. O sea, quienes estaban ofreciendo dinero, ellos se ponían a disposición de quien lo ofreciera. Y en ese sentido, ellos fueron a tomar la ciudad cristiana de Constantinopla. O sea, Constantinopla ya era cristiana, pero ellos accedieron a ese pedido de ir a conquistarlo. ¿Para qué? Para que entonces Constantinopla volviera a ser parte del obispado de Roma. Y en teoría se puede decir, se eliminó aquel cisma que se había dado entre Oriente y Occidente. En la Quinta Cruzada, que tenemos ahí del año 1217, algunos la sitúan en el año 1219,
se atacó Egipto y solamente se logró tomar el puerto de Damieta. Y ya luego, después de ahí, nosotros no podemos hablar de resultados destacables en las que quedaron. Como vemos, duraron varios siglos, fueron algunas apoyadas por el papado, pero en última instancia no tuvieron un resultado duradero y eventualmente los musulmanes volvieron a apoderarse de todas aquellas ciudades que ellos intentaron volver a tener. También hay otro evento que debemos destacar que se conoce como la Reconquista Española. El avance musulmán no solamente se limitó a aquellas grandes ciudades como Jerusalén, Antioquía, ¿verdad?, que habíamos mencionado, sino que también tomó toda la península ibérica. De hecho, desde el año 711, toda la península ibérica ya era parte de los musulmanes, o los moros, como se llegaron a conocer por acá. Entonces, Córdoba se había vuelto la capital del califato y gobernó sobre toda esa península y también sobre una porción significativa de África del Norte. Pero poco a poco varios reinos cristianos fueron tomando fuerza. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en el año 732, aquella batalla de Poitiers, los francos evitaron que ellos siguieran avanzando. Y así poco a poco varios reinos fueron tomando poder, pero en especial en esta zona de lo que ahora llamamos España, del siglo XI al siglo XIII, ellos fueron tomando esa fuerza necesaria para ir expulsando a los moros. Y al final, hasta el siglo XIII, prácticamente habían logrado reclamar todo de vuelta, excepto la parte de Granada, la cual prevaleció hasta el año de 1492. ¿Por qué es que estamos viendo algo como la Reconquista Española? Lo relevante es lo siguiente. Dado que toda esa zona había sido conquistada por los musulmanes, yo les mencioné que esos musulmanes se habían dedicado al estudio de la filosofía de Aristóteles. Muy al inicio, estamos hablando prácticamente la primera parte del curso del año pasado, nosotros hablamos mucho de Platón, porque Platón tenía toda otra filosofía, y esa fue la que permeó mucho del pensamiento cristiano de esos primeros siglos. Pero ahora estos españoles que retoman las tierras se exponen a muchos de los estudios que estos musulmanes habían hecho, pero que tenían su base en el pensamiento aristotélico. Eso simplemente lo vamos a dejar como un punto y lo vamos a retomar un poquito más adelante. Pero eso es lo que debemos destacar. Esta fue la implicación que tuvo. Ellos se expusieron a esa cultura y pensamiento musulmán que a su vez se había expuesto al de Aristóteles. Al final he puesto un pequeño punto acerca del Cantar del Mío Cid. Eso yo sé que era una lectura obligatoria hace su rato ya. Entonces, yo lo llegué a leer por pura curiosidad hace unos años, ignorando todo este aspecto histórico. O sea, obviamente la lectura no fue tanto de provecho como ahora, ya teniendo una mejor comprensión de todos los eventos ahí implicados. Pero el Cantar del Mío Cid sí está basado en una figura real, existió y está ubicado en esta época, en ese periodo en que España estaba reconquistando la tierra de los moros. Entonces, por si alguno quiere asociarlo, si usted leyó el Mío Cid, pues tiene ahí un trasfondo histórico. Parte del resultado de las cruzadas, obviamente no solamente las cruzadas fueron responsables de ello, nació la clase burguesa o la burguesía. El comercio volvió a florecer. Ustedes recordarán que esas infiltraciones musulmanas hicieron que el comercio desapareciera y lo que llegó a ser el sustituto de la moneda fue la tierra, y eso fue lo que dio lugar al feudalismo. Pero las cruzadas reactivaron el comercio y las ciudades se volvieron centros de negocio. Entonces el dinero que había desaparecido vuelve a circular. Y entonces ahora nace esta clase burguesa, es decir, gente de la ciudad que vivieron del comercio y que más adelante iban a vivir del desarrollo de la industria. Esta clase iba a ponerle fin al sistema feudal. Esto tiene relevancia porque ahora que el dinero vuelve a estar presente, que la riqueza vuelve a estar a la orden del día,
Una vez más vuelven a aparecer órdenes monásticas en respuesta a esa riqueza. Y es lo que vamos a conocer como las órdenes mendicantes, es decir, que mendigaban, que ellos iban a decir que iban a vivir de las limosnas. Pero antes de ellos hubo un movimiento precursor y los conocemos como los valdenses. Quizás algunos ya hayan escuchado al respecto. Y aquí también quiero hacer una nota. Si usted quiere averiguar más de ellos, y lo que va a hacer es poner en YouTube Los Valdenses, hay un documental que no es apropiado, porque es básicamente una campaña de los adventistas. Como vamos a ver, muchos quieren reclamar que ellos vienen de los valdenses. O vamos a ver que es un grupo de cristianos que se mantuvo firme contra la corrupción que se estaba dando en la Iglesia Católica. Pero el documental ese que tengo en mente, si ustedes van a hacerlo de esa manera, que quieren escuchar un documental, al final de cuentas simplemente es una campaña porque los valdenses, según ellos, guardaban el sábado y por tanto ellos vienen de los valdenses, etcétera. Entonces no vale la pena que gasten su tiempo viendo ese documental. Ahora, ¿por qué es que los destacamos a ellos? Porque en efecto, la corrupción de la Iglesia Católica había llegado a tales puntos de que este hombre llamado Pedro Baldo inició una predicación de la palabra de un modo sencillo y haciendo también votos de pobreza, pero no contó con el respaldo de la Iglesia Católica, como sí lo llegó a contar Francisco de Asís. De hecho, la Iglesia Católica llegó a perseguir en gran manera a los valdenses. Y cuando llegó la Inquisición, que vamos a ver más adelante, muchos fueron asesinados. ¿Pero por qué eran perseguidos? Bueno, porque ellos estaban oponiendo a todos los excesos que ya mencionaré. Pero entonces, en este grupo que se daba esta predicación tan sencilla, y de hecho muchos destacan que ellos caminaban sin sandalias. Y por ahí es donde viene el error de los adventistas, porque esa expresión sin sandalias, en una palabra antigua, era insabati. Entonces ellos guardaban el sábado. No, era que caminaban sin sandalias, andaban descalzos predicando el evangelio del Señor. Eso era lo que estaba sucediendo en realidad. Y muchos lo recibieron con alegría. Pero la iglesia organizada, que ya estaba llegando a grandes puntos de corrupción, los empezó a perseguir y ellos se tuvieron que esconder, principalmente en los bosques y las montañas de los Alpes. Pero ese grupo llegó a sobrevivir a la época de la Reforma, y cuando la Reforma se dio, este grupo abrazó lo que la Reforma estaba predicando. Por eso es que nosotros los identificamos como un grupo de pre-reformadores. Cuando llegó ese mensaje de las Escrituras, ellos lo recibieron. O sea, porque no había esa contaminación que ya se había dado con la Iglesia Católica. Entonces, por eso es que nosotros los destacamos como un grupo de cristianos fieles que llegó hasta los días de la Reforma, y que por eso los hermanos protestantes los abrazaron a ellos. Pero no fue la única orden. Como les dije, entonces llegaron a surgir otras que también llegaron a predicar, una vez más, votos de pobreza. Las dos órdenes más notables son la franciscana y la dominicana, o de los predicadores, como también se conoce. En el caso de la orden franciscana, obviamente viene de su fundador, Francisco de Asís. Él fue hijo de un mercader. Recordemos que ya la burguesía había aparecido. Había dinero en esa familia, pero Francisco de Asís dijo que él se había casado con la señorita pobreza y por tanto hizo votos de no vivir haciendo uso del dinero de la familia, y no quería ser el heredero de todo ello. De hecho, le pusieron en estrecho: tome una decisión, ¿se va a hacer usted cargo de la herencia, de los negocios de su padre, o va a seguir con esta vida de pobreza? Y él prefirió la vida de pobreza. Pero en este caso, aquel papa de ese momento, Inocente III, digamos que le dio la bendición a este movimiento que estaba predicando Francisco de Asís, y él no fue perseguido. Tuvo un equivalente a esta orden franciscana, una orden de hermanas pobres de Santa Clara,
por si alguno llega a ver el nombre. ¿Qué pasó con este movimiento? Francisco de Asís, al morir, dejó como un testamento en el cual decía que este voto de pobreza no era negociable, aun si el Papa les llegaba a dar una instrucción diferente al respecto. Y siglos más adelante iba a ocasionar que algunos dijeran, no tomemos ese voto de pobreza que Francisco de Asís nos llamaba tan literalmente. Y entonces se llegó a separar. Algunos que persistían o insistían en seguir esa voluntad de Francisco de Asís, y otros que quisieron hacerse a un lado para así empezar a hacerse dueños de propiedades y demás. Pero de Francisco de Asís hay mucho que ustedes, quien quisiera leer, donde él llegó a escribir poemas y cantos. De hecho, nosotros cantamos y vamos a cantar hoy "Oh criaturas del Señor", que está basado en un poema de Francisco de Asís. La otra orden, conocida como la Orden Dominicana o de los Predicadores, tiene su fundador en un hombre llamado Santo Domingo de Guzmán. Y se conoce de los predicadores porque, aunque también insistió en la pobreza, a diferencia de la orden franciscana, ellos se interesaron más en el estudio de la palabra de Dios. Era más enfocada en el estudio, porque el interés de ellos era refutar las herejías que se presentaban. Una de las herejías que más se dio en aquel entonces era la herejía albigense, o también la pueden encontrar como la herejía catarista. ¿Qué era la herejía catarista? En el fondo, era otro sistema dual, es decir, con raíces gnósticas, donde lo espiritual es bueno y lo material es malo. Básicamente, en resumen, pero ellos salieron a la defensa de la verdad, refutando a este grupo. De nuevo, ¿por qué? Porque su centro estaba en estudiar la palabra de Dios. Lo que sí tenían en común ambas órdenes era el fervor misionero. Y pronto habían franciscanos y dominicos predicando el evangelio en regiones como la India, la China, entre los judíos, entre los musulmanes. Pero como les digo, la orden franciscana llegó a perder parte del ímpetu cuando ese voto de pobreza absoluta llegó a ser puesta en entredicho. Pero no termina ahí. El hecho de que el énfasis de la orden de Santo Domingo de Guzmán estuviera enfocada en el estudio, no quiere decir que en la orden franciscana no estudiaran. De hecho, ambas órdenes se llegaron a involucrar en la enseñanza de la teología en las escuelas de aquel entonces. O podemos llamar de aquellas escuelas que se llegaron a agrupar para formar las primeras universidades. Y habían monjes entonces que enseñaban la palabra de Dios. Es la teología que conocemos como la escolástica, y si el nombre le suena a escuela, esa es la razón. Ya la teología no se estaba estudiando tanto en esos monasterios que estaban aislados, sino en los centros de estudio. Entonces, conocemos esta teología como la escolástica. Cuando esas escuelas se agrupaban, así como los zapateros se podían agrupar en un gremio, eso tenía un nombre. Las escuelas que se asociaban se llegaron a conocer entonces como universidades. Entonces, cuando yo diga universidad, no pensemos cómo funcionan ahora, aunque ciertamente fueron las precursoras. Pero ahí estaban estos grupos de escuelas en los cuales todas estas personas podían enseñar un día en una escuela, luego otro en otra. Llegaron a surgir figuras importantes para nuestra teología. Por ejemplo, pensé que les había anotado los nombres de las personas, pero lo olvidé. ¿Quiénes estuvieron en estos movimientos? Por ejemplo, estuvo Anselmo de Canterbury. Ustedes han escuchado ya el nombre de él porque el pastor Eduardo lo ha mencionado en algunas ocasiones en referencia a una de sus obras más significativas, Cur Deus Homo, ¿por qué Dios hombre? Anselmo fue también autor del famoso argumento ontológico para probar la existencia de Dios. La razón de este argumento tan famoso es que luego muchos se dieron a la tarea de tratar de refutarlo o lo tomaron como base para ampliar argumentos para probar la existencia de Dios.
Si alguno lo busca, el resumen de este argumento se puede decir de la siguiente manera. El hecho mismo de que el hombre piense en la existencia de un Dios y un ser supremo quiere decir que existe. O sea, no podríamos tener un pensamiento acerca de un Dios si no fuera que Él existiera. Entonces eso fue lo que dio luego lugar a que muchos quisieran refutar este argumento ontológico de Anselmo. Pero como les digo, también estuvo esta obra, ¿Por qué Dios hombre? Cur Deus homo, donde él estaba refutando toda aquella postura que estaba en boga de que la obra de Cristo fue para pagar la redención a Satanás. Él dice no. La ofrenda que Jesús se presenta como ofrenda es para pagar al Padre, porque el ofendido es Dios. Ahora, ¿por qué tuvo que ser Dios hombre? Bueno, hemos ofendido a un Dios infinito y por tanto la deuda es infinita. Y un hombre no puede pagar una deuda infinita. Tiene que ser alguien divino quien pague esa ofrenda. Pero a la vez tiene que ser humano, porque el que cometió la ofensa ha sido el hombre. Entonces, ¿quién puede representar al hombre y a la vez pagar una deuda infinita? Solamente Jesucristo, porque Él es Dios hombre. Entonces ese es el centro de la obra. Otro hombre fue Pedro Abelardo. Este hombre, sinceramente yo no considero que sea cristiano, nadie dice a favor de él, pero es una figura que destaca. ¿Por qué? Porque llegó a escribir una obra conocida como Sí y No, y vino a formar mucho de la manera en que la escolástica se manejaba. Es decir, muchos se dedicaron a decir, esta es la postura de A, esta es la postura de B, parecen contradictorias, y empezaban a citar posturas, postura, y no necesariamente buscaban reconciliarlas. Entonces, la labor de la persona iba a ser cómo iba a reconciliar esas posturas. Simplemente se ponían, por un lado, por decir así, las del sí, y por otro lado las del no. Y luego, ¿cuál iba a ser la labor? ¿Cómo era que eso se reconciliaba? Ese estilo que Abelardo tuvo en ese libro llegó a formar la manera en que muchos escolásticos escribían y argumentaban. Pero es por eso que se destaca, porque después de ahí, él llegó a tener una relación ilícita, sin estar casado, se involucró con una estudiante llamada Elisa y demás, un montón de cosas en las cuales la vida de este hombre no es para nada correspondiente al testimonio de un creyente. Y además, él sostenía la postura que el sacrificio de Cristo fue solamente un ejemplo del amor que el Padre tiene para con el hombre. Esa postura herética no ha sido anulada. Más adelante van a aparecer hacia los finales del siglo XIX y inicios del XX predicadores que iban a tomar esa postura, Pedro Abelardo, de que la muerte de Cristo es simplemente un ejemplo, entre ellos Charles Finney. Okay. También tenemos a otro Pedro, pero este sí es destacable, Pedro Lombardo, que vino de la escuela de los victorinos. El libro de él, conocido como las 4 sentencias o los 4 libros de las sentencias o simplemente sentencias, fue un texto que también llegó a ser como ese libro obligatorio que todo aquel que estaba en la universidad tenía que estudiar. Usted tiene que leerse las sentencias de Pedro Lombardo y debe hacer un comentario al respecto. Entonces llegó a tener esa relevancia. Pero sobre todo lo interesante es ver que en esos 4 libros de Pedro Lombardo, el orden que él dio es básicamente el orden que podemos hallar en la gran mayoría de las teologías sistemáticas. Es decir, él empezó con la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina de la redención, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los sacramentos y por último la escatología. Y si usted se fija en las teologías sistemáticas, ese es el orden que la gran mayoría sigue. Por lo tanto, vemos también en Pedro Lombardo un precursor de esa manera de esquematizar las doctrinas principales de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora sí, estos 2 nombres que sí anoté ahí, también llegaron a ser 2
referentes de la teología escolástica. Tenemos a Buenaventura y a Tomás de Aquino. Y aquí es donde viene, ahora sí, el papel que jugó que la filosofía aristotélica se infiltrara. ¿Qué sucedió? Habían puntos de la filosofía aristotélica que claramente estaban en conflicto con la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, es del pensamiento de Aristóteles que se deriva el creer que la materia es eterna, de que el mundo es eterno. Eso claramente entra en conflicto con la enseñanza de que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que eso no es eterno, solo Dios es eterno y Él hizo todo lo demás. Entonces, muchos estaban preocupados por la infiltración que las ideas de este hombre estaban teniendo, y algunos estaban simplemente abrazando toda la filosofía aristotélica y poniendo en peligro la ortodoxia. Otros buscaron simplemente reconciliar a aquellos que no entraban en conflicto. O finalmente estuvieron aquellos como Tomás de Aquino que intentaron repensar todo a la luz de aquellas ideas que se habían dado. Entonces ese fue el reto que se dio en aquella época. Los que se fueron por el lado de abrazar toda esta nueva filosofía que había sido redescubierta se conocen como los averroístas. Por si alguno ve el nombre y quiere indagar más al respecto. Al final de cuentas, toda la labor de Tomás de Aquino llegó a ser muy valorada y ha tenido un impacto hasta nuestros días. Muy bien. También hubo un impacto a nivel arquitectónico. Las catedrales, las iglesias que eran construidas hasta entonces seguían teniendo como base aquel diseño de las basílicas que yo les había mostrado en clases anteriores, pero ahora viene a aparecer ese estilo gótico. La palabra gótico viene al final de los godos. ¿Por qué? Porque algunos asociaban este nuevo estilo a los bárbaros. Entonces, no, ese es el estilo de aquellos pueblos barbáricos. Entonces, al inicio era despectivo. Pero, ya ahora pues simplemente el término se utiliza, pero ese es el origen, porque era la arquitectura de aquellos pueblos. Esta que está aquí es una arquitectura todavía románica. Es decir, podemos ver aquel pasillo que caracterizaba la basílica y esas estructuras circulares. Hay más detalles acerca de la estructura y de arcos y contrafuertes que ustedes mejor le pueden preguntar a los que estudian arquitectura aquí o los que saben de diseño técnico. Y luego tenemos el estilo gótico, que llegaron a introducir esos famosos vitrales para que entrara más luz. El diseño románico era más oscuro, pero con el gótico ahora teníamos más luz. Ellos querían representar las historias bíblicas aún desde la concepción misma de los edificios, y también se llegaron a caracterizar por ser muy altos, algunos tan altos que llegaron a colapsar porque ya no se podían sostener. Estaba toda esa intención. Entonces, como les digo, si alguno quiere leer más al respecto, pues ahí lo puede encontrar. Pero finalmente debemos cerrar esta época con un nuevo declive. Recuerdan, aquel movimiento monástico trató de reformarlo, pero eventualmente se volvió a introducir en ese seno de esa iglesia oficial, fruto del poder, de su involucramiento en causas políticas y demás doctrinas que sirvieran para centrar ese poder en sí mismos. Entonces llegó ese nuevo declive en la Iglesia Católica. Pero antes de ello surgió la figura de Inocente III, un papa sumamente poderoso. Obviamente él llegó también a convocar a varias cruzadas. Pero si queremos tener una idea del impacto que tuvo, por ejemplo, este hombre, es por él que están los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. También tenemos que él llegó a introducir ya oficialmente la doctrina de la transubstanciación. Sí.
que es la transubstanciación, es que el cuerpo de Cristo se transforma, está presente en los elementos, en la hostia y en el vino. Entonces, cada vez que se realiza la misa, Cristo está siendo sacrificado de nuevo. Tenemos fecha entonces, fue fecha y persona, lo tenemos en Inocente III. Inocente también llegó a perseguir a los valdenses, fue por él que se llegó a promover la Inquisición. Tenemos a otro como Bonifacio VIII, tenemos con él el Unam Sanctum, es decir, que la sumisión al Papa fue hecha necesaria para ser salvo. Ese es el camino que ya estaba tomando. Y finalmente el otro detalle que estaba ahí con respecto a Inocente, también que el sistema de penitencias que ya estaba implantando era necesario. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquella salvación que antes había sido exclusiva por la fe en el Señor Jesucristo, ahora estaba siendo transformada a que era una salvación por medio de la iglesia. Y no cualquier iglesia, sino la iglesia que estaba amparada bajo la sombra del Papa, porque era necesaria esa sumisión para ser salvo. Ya no era entonces por la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios ahora solamente estaba disponible por la iglesia. Entonces, el remedio, la medicina del Evangelio ya no venía de lo alto de Dios, sino que era la iglesia la que se ponía como intermediaria para administrar ese remedio. Era la iglesia la que podía administrar ese bautismo a los infantes para traer supuestamente la regeneración. Era la iglesia la que administraba la confirmación, en la cual supuestamente el creyente era fortalecido por el Espíritu Santo. Era la iglesia la que administraba la Eucaristía o la cena del Señor, que alimentaba al pueblo con el cuerpo de Cristo para su andar cristiano. Era la iglesia la que solamente en la confesión podía administrar el perdón y podía requerir penitencia para los pecados cometidos. Era la iglesia la cual por la extrema unción preparaba al alma para esa transición al cielo, para que de esa manera, aunque usualmente se iba a dar por medio también del purgatorio. Era la iglesia entonces la única encargada de administrar también lo referente al matrimonio. De esa manera ellos querían garantizarse, como dice aquí un autor, que desde la matriz hasta la tumba, la salvación estaba garantizada por la iglesia. El único problema es que obviamente ese sistema no funciona. El bautismo no trae la regeneración. Es fruto de la regeneración. Primero el arrepentimiento, luego el bautismo. Las buenas obras no son tampoco para salvación, son fruto de la salvación. No hay penitencia para ganar el favor de Dios. Todo este sistema que más adelante va a caer cuando el Señor levante a esos hombres, siempre fieles al Evangelio, y van a mostrar la futilidad de lo que ya estaba ocurriendo. Y aquí la implicación es esta: más que ya meterse en asuntos políticos, de tierras, en intrigas, estamos viendo ya una iglesia que se está involucrando en determinar el curso para la salvación de las almas, en asuntos espirituales, de doctrina. La iglesia que antes convocaba a concilios para defender la doctrina de Cristo, ahora es la que está definiendo la doctrina, en vez de ir primeramente a lo que la palabra de Dios enseña. Este es el declive que viene a traer la sombra sobre la iglesia del Señor. Es en este declive que nosotros vamos a terminar ese periodo y dejamos la introducción para lo que estaremos viendo la próxima semana, si el Señor lo permite. Como les dije, esta burguesía traería el fin del feudalismo, y este florecer del comercio y de la industria va a traer el origen de las naciones modernas. Pero este nacionalismo también va a traer sus problemas, y también vamos a ver ese periodo
de la que se conoce la peste negra, que vino a diezmar la población. ¿Qué tenemos que decir entonces de lo que ha sucedido? ¿Dónde está la verdadera iglesia del Señor? Ahora que vemos esta clara corrupción y ese desvío de lo que había sido dado a la iglesia. Hermano, nosotros lo que podemos decir con toda certeza es que el Señor siempre tiene su pueblo. Vamos a Romanos capítulo 11. Aún antes de estos desvíos tan claros de la palabra de Dios, podemos decir que las verdaderas ovejas de Cristo nunca iban a caer en el engaño que estaba siendo proclamado por estos falsos maestros. Esta fue la verdad que tuvo Dios que recordarle a Elías. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Obviamente, aquí está siendo dicho primero respecto a ese pueblo de Israel. Muchos podían preguntarse, ¿ha sido desechado? Pablo dice, no. Pero ¿cuál es el evento que recuerda? Una época en que también el pueblo estaba yéndose tras los dioses falsos. ¿Cuál fue el enfrentamiento de Elías contra el pueblo? Si Baal es Dios, síganle. Y si es Dios, si es Jehová, vayan en pos de él. Pero ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Era una época en que los falsos profetas estaban en boga también. Y después de la victoria que fue concedida, el espíritu de este hombre vino a desmayar, porque parecía que ese pueblo se iba a volcar tras el Dios verdadero. Fueron y participaron en la matanza de esos falsos profetas. Pero ahí estaba Elías deprimido, diciendo que él era el único que había quedado. Pero la palabra del Señor viene para recordarle, no, yo me he reservado. Ninguno de los que son verdaderamente del Señor se iba a perder, y no se ha perdido, aún en esas horas más oscuras. Desde el inicio que hemos estado estudiando, hemos visto que siempre han surgido grupos disidentes o grupos que se oponen. Algunos claramente tomaron rumbos que no necesariamente eran los que el Señor nos había encomendado al retirarse en esas vidas solitarias. O algunos fueron forzados a vivir esas vidas solitarias, cuando el sistema que estaba imperando en ese momento no le convenía la predicación de la palabra de Dios. Pero siempre, siempre ha habido pueblo del Señor en cada época y en cada lugar. Eso no nos puede quedar a nosotros la menor duda. Y tuvimos ese ejemplo entonces en los valdenses también. Aún en esa hora tan negra de lo que estaba ocurriendo, de lo que la Iglesia Católica estaba proclamando, hubo un grupo fiel a la palabra de Dios que no dio su brazo a torcer y que dieron su vida por mantenerse fieles al Evangelio, a esa predicación sencilla de la palabra de Dios. También hoy nosotros no debemos perder esa esperanza, de que aunque vivamos épocas difíciles, donde la doctrina, la herejía, la falsa doctrina y la herejía quiere estar en boga, donde quieren hacernos doblar el brazo para aceptar lo que es el pensamiento dominante, nosotros debemos mantenernos fieles a la palabra de Dios, confiando siempre en esto. Nadie podrá contra los escogidos del Señor. Hay un remanente escogido por gracia, y por eso también predicamos, para que ellos escuchen la palabra de Dios y puedan creer al Evangelio. Entonces esta es la conclusión que debemos tener. Claramente ya a partir de este punto, la Iglesia Católica
Como tal, se corrompió para apartarse del Evangelio, proclamando herejías. Pero el pueblo del Señor ahí va a surgir para proclamar esta verdad y rescatarla de esa oscuridad en la que estaba cayendo. El Señor les bendiga. Ya saben, si tienen preguntas o dudas, me las hacen llegar. Con gusto las atendemos.